Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es, ha sido, es y seguirá siendo con cada uno de nosotros. Así que le damos honra y gloria, y en esta mañana venimos con esta reflexión en el capítulo 16 de Lucas, del 27 en adelante, hablando del rico y Lázaro. Así que vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así, versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, para venir delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia, y que nos ayudes también, Señor, a poder comprender tu palabra. Que seas tú en esta hora, papito lindo, por favor, obrando, Señor, en la vida, en la salud de cada uno de nuestros familiares, en cada uno de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, como también de nuestros hermanos en Cristo y hermanos en la carne. Que seas tú, por favor, Señor, obrando en cada uno de ellos y en todos nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Padre Santo, quédese con nosotros desde el principio hasta el final. Te suplico también por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de las autoridades, como también por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también fuera del mismo, Señor, por aquellos que habitan en cualquier país del mundo, que también los guarde, los proteja, los bendiga y les ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora puedan estar pasando. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, a través del poder del Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a entender esta palabra, para que esta reflexión, Señor, pueda ser para todos y cada uno de nosotros, o para todo el mundo, si es posible. Así que desde ya, Señor, pues quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. He orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos con esta reflexión en lo que se refiere a la parábola del rico y Lázaro. Y quizás quiero comenzar que nos hagamos, o como reflexión, quizás nos podríamos preguntar: ¿cuántas personas en el mundo creen que van a ser salvos? ¿O cuántos de nosotros creemos que somos salvos por medio del Evangelio, por medio de una religión o por medio de nuestros propios méritos? Porque de eso se trata esta meditación, o sea, esta reflexión, de que cada uno de nosotros quizás meditemos en el sentido de saber o preguntarnos: bueno, ¿será que voy a ser salvo? ¿Será que voy a alcanzar la salvación? ¿Será que voy a estar allá delante de nuestro Padre, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a vivir por toda una eternidad con Él? ¿Será posible de que todo el mundo pueda llegar a ser salvo? ¿O será que algunos sí y otros no? Bueno, es cuestión, como dije, de lo que ahora vamos a ver a través de la palabra. Porque la verdad es que en el mundo entero ninguno quiere ir a condenación. Todos queremos ir a salvación. Ya sea que creamos o incrédulos, religiosos, o el mundo en general. Porque la verdad, todos y cada uno de nosotros estamos tratando, pues, de agradar a nuestro Padre Celestial de cualquier medio o por cualquier medio para alcanzar la salvación. Por ejemplo, hay personas que creen que por matar a otros pueden llegar a ser salvos.
¿verdad? Porque tenemos el caso de un grupo religioso que dice, ¿verdad?, que entre más personas él pueda asesinar, o incluso se puedan morir juntamente con él, entonces dice, pues más oportunidad tengo de gozar en el reino de los cielos, porque allá me van a estar esperando un centenar de doncellas solo para mí. Bueno, como dije, esas son cuestiones religiosas y muchas personas creen que así pueden alcanzar la salvación. Otros creemos otros creen que podríamos ser salvos a través de la religiosidad, creyendo en cualquier cosa y haciendo de lado a nuestro Señor Jesucristo. Otros, pues a través de las barbaries que se han también cometido en el mundo entero desde el tiempo atrás, en los siglos antiguos. Y vamos a decirlo, y no me voy a callar a decirlo, o sea, no me voy a abstener del nombre. Por ejemplo, las cruzadas. Muchas personas que formaron parte de esos grupos, vamos a decir así, religiosos, también creían que llevando la guerra, que asesinando personas en el mundo entero, e inclusive Pablo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bueno, inclusive estas personas así creían ellos que podían llevar la salvación sometiendo a las demás personas a fuerza de espada, quitándoles la cabeza, o incluso pues clavándolas en estacas, dándoles una muerte horrenda, a tal grado de que creían que era esa la manera de agradar a nuestro Padre Celestial. Tenemos el caso de Pablo, ahora sí, tenemos el caso de Pablo. Pablo creía, antes de convertirse al Evangelio, que matando, ¿verdad? O sea, matando gente a pedradas, como lo hizo con Esteban, él creía que así estaba agradando al Padre. O sea que por los medios religiosos, o por los medios humanos, o por los medios del pensamiento humano o filosofía humana, el mundo puede alcanzar la salvación. Y es por eso que he traído pues con el tema del rico y Lázaro, porque aquí tenemos una enseñanza bien clara. Porque el rico, haciendo sus banquetes, haciendo sus fiestas, pues prácticamente todos los días, él creía que así podía agradar a Dios y alcanzar la salvación. Porque el ejemplo que aquí quiero poner en este sentido es, como repito, es para que cada uno de nosotros reflexionemos. Como lo he dicho en otras ocasiones y siempre lo voy a repetir, que a veces creo que por predicar el Evangelio o por llevar las nuevas buenas de salvación, pues yo puedo alcanzar la salvación. Ese es mi pensamiento. También creo que por asistir a una iglesia puedo alcanzar la salvación. También creo que por servir en una iglesia o en un ministerio, ya sea que vaya a barrer los baños, vaya a barrer los salones de escuela bíblica, o que vaya a barrer inclusive el templo, que a través de eso yo puedo alcanzar la salvación. Como dije, muchos en el mundo entero estamos creyendo que por algunos medios cada uno de nosotros puede lograr la salvación. Pero cuando leemos esta parte del rico y el Lázaro, en donde nos damos cuenta que el rico gozó de sus bienes materiales, gozó de sus riquezas, las compartió incluso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que este rico pues hasta daba contribuciones a la iglesia a la cual él decía que pertenecía, ¿no? Entonces, y porque allí los religiosos de ese tiempo, ahí estaban. E inclusive podríamos decir que el día que él murió, los religiosos que llegaban a la fiesta dijeron, bueno, ya está en el cielo, ya está descansando, ya está en la presencia del Señor. Porque eso es lo que se nos ha enseñado, de que todo mundo que muera, no importa si muere borracho, no importa si muere, por decirlo así, en un atraco, o sea, que él esté haciendo alguna fechoría y que se enfrente a las autoridades, vamos a decir al ejército o a la policía, entonces que
y muere, dice la persona, ¿verdad? Dice el familiar, ya está en el cielo, ya está descansando en paz, está en la presencia del Señor, que de Dios goce. Bueno, y todas esas cosas. Y si nosotros vamos a los cementerios, vamos a encontrar un montón de tumbas con sus lápidas o en sus cruces, y diciendo, va, aquí yacen los restos de fulano de tal, quien está en la presencia del Señor. Bueno, el asunto es este, que así como muchas personas se están equivocando aún hoy en día para poder alcanzar la salvación, también se equivocó el rico con Lázaro, ¿verdad? Porque Lázaro, bueno, el rico era una persona prominente de la sociedad en ese momento, era una persona adinerada, era una persona con mucha riqueza y que hacía sus fiestas, todos los días hacía banquetes. Por eso decía, todos los días también su casa estaba llena de muchas personas. Ahí habían de toda clase de autoridades, eclesiásticas, como también autoridades ¿qué? De la sociedad civil, ya sea posiblemente habían soldados romanos, posiblemente habían magistrados, habían jueces y cualquier otro tipo de persona, igual que hoy. Hoy una persona tiene la oportunidad de hacer un banquete, de hacer una fiesta, claro, dependiendo de a qué posición social pertenezca, ¿verdad? Así son sus invitados. Porque si es de personas que tienen dinero, pues van a invitar a personas de su misma clase. No van a invitar a las personas de Soyapango, Siri. No, van a invitar a personas de por allá arriba. Pues entonces, les digo, esas prácticas todavía se están dando. Pero si una persona de estas muere, ¿qué dice? Y vamos a ir a ver aquellos grandes nichos, ¿verdad? Aquellos castillos y cosas por el estilo que se fabrican en las tumbas. Por eso aquí hay un cementerio que se le llama el cementerio de los ilustres, en donde van a parar todas aquellas personas adineradas. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Ahora pues ya hay otros cementerios de igual manera, que igual son lugares de prestigio en donde van a enterrar pues de acuerdo a la condición económica de cada uno. Y siempre dice, si murieron sin Cristo, siempre dice, están en la presencia de nuestro Padre Celestial, están en la presencia de Dios, están en la presencia de Cristo. Pero aquí, como repito, estamos aprendiendo como reflexión que cuál es la manera que nosotros podemos llegar al cielo, o sea, que cuál es el método, cuál es la línea que cada uno de nosotros debemos de seguir para decir que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como dice aquí, bueno, no voy a leer todo el relato desde el versículo 19 hasta el 31, sino que por eso he tomado estos versículos en los cuales ya antes el rico habló y le dice a Abraham, le comienza diciendo, Padre Abraham. Claro, imagínense que hay personas que en verdad el día que mueran se van a encontrar con la triste realidad de cuál va a ser su condición para toda una eternidad. Porque la verdad que para ser salvos no existen métodos antes para llegar al infierno. O sea, que haya un método intermedio en el cual pueda ser purificada el alma para que pueda llegar al cielo, ¿verdad? El famoso purgatorio. O como también otra religión que dice que tiene que alcanzar un grado de purificación, el grado 33, ¿verdad? De una secta religiosa que dice que las personas tienen que alcanzar, porque mueren, pero que estas personas se pueden encarnar, dicen ellos, en otra persona o en un animal. Entonces, y que mediante esa parte van ellos alcanzando un grado de purificación, y por eso dije grados, porque se va llamando del 1 hasta el 33, y el que alcanza a llegar, o sea, de acuerdo a las muertes que tenga, de acuerdo, ya sea si muere y dicen ellos que se encarna en otra persona y esta persona muere, entonces que de acuerdo a las muertes que haya vivido o que haya sufrido, ya sea persona o sea animal,
Entonces, que así va alcanzando ese grado de purificación hasta llegar al 33. Y como eso es el máximo, dicen, ya llegando al 33, automáticamente está en el cielo. Bueno, como dije, por eso estaba hablando y diciendo de que las personas en el mundo entero creen en muchos métodos para poder alcanzar a la salvación, pero la verdad que en la Biblia solo encontramos uno, ¿verdad? Un método, o sea, un camino, ¿verdad? El que nos puede llevar ¿a dónde? A la salvación eterna. Por eso, después de que el rico muere, bueno, primero muere Lázaro y es llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Luego muere el rico, pero él dice, automáticamente fue a aparecer ¿a dónde? Al lugar de tormento. Entonces es ahí donde se comienza a ver este relato, en donde es una parábola, pero esta es una enseñanza. Y los estudiosos dicen que cuando hay nombres propios, pues entonces esto es algo real, es algo que nuestro Señor Jesucristo también lo vio, y por eso Él lo predicó, lo enseñó, y por eso lo tenemos en la Biblia, aquí en el capítulo 16 de Lucas. Entonces, después de que Él muere y va a aparecer allá al Hades, o sea, prácticamente al lugar de tormento, al lugar de, vamos a decirlo así, el infierno, ¿verdad? Él cae y se queda viendo a lo lejos y ve a quién, a Lázaro, el mendigo que se paraba o se postraba a las puertas de su casa y le rogaba, queriendo comer de las migajas que caían de sus mesas, de sus banquetes. Pero ¿qué pasó con él? Que él lo despreciaba. Él incluso fue un hombre muy injusto con él. Entonces ahora se encuentran en una posición diferente. Lázaro, que tuvo muchos males aquí en la tierra, pero que ahora estaba ¿a dónde? En el seno de Abraham. Porque en ese momento el seno de Abraham y el infierno, vamos a decirlo así, el llamado el Hades, también los dos estaban en el centro de la tierra. Solo que había una división. Hay una versión que dice un abismo y otra dice, la Valera dice que es una cima, que es una profundidad, porque está escrito con ese. Entonces, esa era la separación que había entre el seno de Abraham y el lugar de tormento donde estaba Lázaro, donde estaba el rico. Y el rico quería que Lázaro fuera y le mojara con su dedo, que metiera su dedo en un vaso con agua y lo pusiera en su boca, en su lengua. Porque dice, este es un lugar de tormento, esta llama aquí me atormenta. Entonces, vamos a decirlo, que en ese momento cuando el rico se da cuenta de que Lázaro está en una mejor posición que él, ahora quiere pedir él, le pide a Abraham que le mande a Lázaro. Y es ahí donde nace el relato y le dice, nadie de aquí para allá puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces, bajo todas esas situaciones, ahora viene, ¿verdad? Y por último, pues, que él llega a la comprensión de que como nadie puede pasar para un lado y para otro, o sea, nadie puede cambiar de posición, y ahí podemos entender algo bien claro. El que ya cayó en una posición, o sea, la persona que muere y cae en una posición así como esta que estamos viendo, porque esta es una enseñanza, entonces nos damos cuenta que ya no hay vuelta atrás. O sea, que ya no puede haber lo que creen aquellos en el grado 33 o lo que estaban creyendo, ¿verdad? Porque al parecer, pues, la última persona que llegó a ser líder del sistema religioso dijo que iba a abolir el purgatorio. Entonces, pero aquí lo que aprendemos es que si yo muero con Cristo, voy a ir a un lugar, pero si yo muero sin Cristo, voy a ir a otro lugar. Por lo tanto, el lugar que yo escoja y en él voy a permanecer por toda una eternidad. Esa es la regla. O sea, esa es la regla bíblica. Esta no es filosofía humana, este no es pensamiento humano, esto no es un método. O sea, que para la salvación no hay método, sino un método, nada más, y no hay otro. Por eso el dicho que dice, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Dios.
Entonces, eso significa también que dicen, todas las religiones son buenas y nos llevan al Padre Celestial, o sea, nos dan la salvación, pero esa es la mentira. Esa es la mentira del enemigo que el diablo ha metido en el mundo entero, y por eso los métodos, por eso estaba tratando de explicar parte de los métodos que hay para poder alcanzar la salvación. Entonces, bajo este sentido, después de que hace esta parte, pues por eso en el 24 días, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, esto también por hay un grupo religioso que dice que el infierno no existe. Hay un grupo religioso que dice que el infierno lo estamos viviendo hoy, y que ellos son los que se van a quedar aquí en la tierra y van a reinar para siempre cuando la iglesia sea levantada. Bueno, como repito, cada grupo religioso tiene su idea de salvación. Cada grupo religioso tiene su manera para creer que así va a ser la salvación en aquel día. Pero la Biblia nos enseña que solo hay un método. Entonces, luego le contesta a Abraham en el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, o sea, cuando él le llama y le dice, Padre Abraham, le está diciendo, yo también soy de tu descendencia, yo también soy, digamos, de las personas que vinieron de tus lomos. Y vamos a decirlo, podríamos decir que se está tratando de una persona que es del pueblo de Israel. Podríamos aplicarlo, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero lo podríamos aplicar. Como también lo podríamos aplicar que se trata de una persona religiosa de la religión tradicional. Entonces, por eso digo, lo podemos aplicar. Sin embargo, aquí cuando le llama padre, se está inclinando a que también era un israelita. Entonces, por eso le dice. Entonces, por eso Abraham le contesta y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ahora vemos cómo las cosas cambian. Por eso hay un dicho que dice, ¿verdad?, que la tortilla siempre da vuelta, ¿verdad? Primero se calienta de un modo y luego se calienta del otro lado. O cuando está cocinando en el comal, en la plancha, o donde quiera que se cocine, ¿verdad? Siempre hay que darle vuelta. O sea, vamos a decir que en la vida todas las cosas cambian. Posiblemente ahora nosotros estamos en cuestiones de decir que vamos a decirlo así, ¿verdad?, cuestiones económicas. Pues no es un secreto de que cada uno de nosotros, inclusive los que practicamos el evangelio, tenemos que pasar por diferentes problemas, diferentes situaciones. Sin embargo, aquí podríamos ver pues que ahora le está diciendo, acuérdate de todos los bienes que tú tuviste y no fuiste capaz de poderle dar ni siquiera una migaja a Lázaro. Entonces ahora, como los ángeles se llevaron a Lázaro al seno de Abraham y él al morir automáticamente fue a aparecer al lugar de tormento, entonces vamos a decir que el que muere sin Cristo tiene viaje directo ¿hacia dónde? Hacia el lugar de castigo. Y también el que recibe a Cristo y muere tiene visa directa. ¿A dónde? En este momento al cielo. Digo al cielo en el aspecto de que allá se encuentra ahora lo que antes era el huerto de Edén aquí en la tierra. Ahora el paraíso se encuentra en el cielo. Por eso nosotros decimos que cada vez que muere un hijo de Dios, un evangélico, un creyente en nuestro Señor Jesucristo, el que aceptó y lo confesó con su boca, tiene la oportunidad que al morir va directamente ¿a dónde? Al cielo, allá arriba, ¿verdad? ¿En qué lugar? No me lo pregunte porque tampoco lo sé. La Biblia no lo dice, pero sí dice que el paraíso está allá. Ahora bien, después de esto, dice en el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá pasar acá.
Y el 27 dice, con el que estábamos leyendo inicialmente. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, en el 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire la triste realidad. Y este no es un cuento, este no es un invento, este no es solamente una historia. Y esto es la triste realidad que va a pasar también la humanidad incrédula. Y aquí van, y ahí van incluidos que todos los religiosos del mundo, todos aquellos que practiquen cualquier religión del mundo y no quieran atender el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, la palabra, como ha sido escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Si no la tomamos en cuenta en nuestro diario vivir, ¿sabe qué? No podríamos estar cantando victoria todavía, porque mientras estemos en la tierra, muchas cosas pueden suceder. O sea, mientras vivamos en este cuerpo, recuérdese que si no estamos parados firmemente en la roca inconmovible que es Cristo, muchas sorpresas se pueden dar. No puedo estar cantando yo victoria en este momento, si aún no me ha llevado el Señor. No puedo estar cantando victoria en este momento, porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a partir de este año o del próximo año, bueno, de este año más que todo, comienzan a surgir cosas en contra del Evangelio? Comienzan a surgir cosas en contra de todos los predicadores de la palabra de Dios. Bueno, especialmente para los que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para los religiosos no va a haber problema. Pero para nosotros, en este caso que yo estoy hablando de una reflexión de que cuántos vamos a ir al cielo y cuántos no, pues estos mensajes van a ser omitidos. O sea, nos van a querer tapar la boca o poner la ley mordaza para que no hablemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto no es ser fatalista, esto es una realidad que quizás vamos a vivir muchos de nosotros hoy en día, ¿verdad? Y por eso digo que muchas cosas pueden suceder. Sin embargo, cuando usted y yo hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado su sacrificio, hemos aceptado que murió en la cruz del Calvario, que nos compró, nos lavó, nos purificó y que ahora nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, y tratamos de cumplir su palabra, o sea, de meternos de lleno con lo que la palabra nos enseña, de obedecer todos sus mandamientos. Entonces tenemos la oportunidad de que el día que muramos vamos a ir al cielo, porque de eso se trata. Entonces, por eso dice: entonces te ruego pues, Padre, que envía a la casa de mi padre. Después de que ya hubo el relato, hubo la plática, hubo la conversación, y él llegó al entendimiento de que Lázaro no podía pasar allá, entonces ahora le dijo: mira, ahora te pido un favor, Padre, ayúdame con mis hermanos que no vengan a este lugar. Claro, decía yo en un día de estos de que posiblemente él era quizás él era el hermano mayor. Entonces, sí, acuérdese que tanto en aquel entonces, pues el hermano mayor era el que muchas veces tomaba el lugar del padre, o la hermana mayor el lugar de la madre. Entonces, si era la persona que los hermanos menores tenían pues que obedecerle. Entonces, vamos a decir que él fue su guía, por decirlo así, ¿verdad? Fue su guía espiritual, pero fue un guía espiritual farsante, fue un guía espiritual equivocado, fue un guía espiritual que no estaba en la verdad, sino que estaba en su propia filosofía, o sea, en su propio pensamiento, en su propio criterio, en decir: no, es que miren, si es que todos vamos a ser salvos, el día que muramos el Señor nos va a llevar al cielo. Y eso posiblemente era la plática que ellos podían hacer. Me imagino, si es que en algún caso hablaron, porque aquí no lo dice, si es que en algún caso hablaron de la salvación. Entonces, ahora, cuando él experimenta la realidad de la vida del hombre sin Cristo, entonces ahora dice: tengo que actuar inmediatamente. ¿Para qué? Porque, vamos a decirlo así, si los hermanos llegaban a caer en el mismo lugar donde él estaba, ¿sabe qué? Porque aquí podemos notar algo.
Él estaba viendo con sus propios ojos ¿a quién? A Lázaro y a Abraham. Entonces vamos a suponer que todos los que lleguen al lugar de tormento, todos los que lleguen al infierno, van a conocer a todas sus familias, ¿verdad? Ahí dijo el rico, bueno, si aquellos vienen aquí me van a echar la culpa a mí, que por culpa mía van a venir a este lugar, que aquí yo voy a ser el responsable y aún pues me van a perseguir, y por eso dice alguien, por eso se oyen unos grandes alaridos allá abajo, dice en el infierno. Quizás de personas que están persiguiendo a otros, quizás, vamos a suponer, ¿verdad? Como aquellos que dicen, yo voy a morir en la religión que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo y toda mi familia me dejó. Es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots. Nosotros tenemos el libre albedrío para poder escoger, y por eso decía, cada uno de nosotros va a escoger el lugar donde quiera vivir toda la eternidad. Ya sea con Cristo o justamente con el enemigo, ¿verdad? Con el diablo, cuando sean lanzados al lago de fuego. Entonces, ahora dice, pero tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan también ellos a este lugar. O sea, el rico estaba experimentando en carne propia, si lo queremos ver de esta manera bíblica, entonces en carne propia estaba experimentando ¿qué? El lugar de tormento. El lugar, las llamas que habían ahí, la llama que dice en la Biblia que nunca se apaga, ni el gusano, ni la llama, ni el cuerpo se quema. O sea, ¿por qué? Porque ese fuego es para toda una eternidad. Qué bueno sería que todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escuchar del Evangelio no lo rechacen. Qué bueno sería que todas aquellas personas que aún no le conocen y que están creyendo en su religión, que hagan un alto, que agarren una Biblia y que se pongan a leerlo, o que busquen a alguien, pero que sepa la Biblia también, ¿verdad? No vayan a buscar al molinero, que él no está interesado en la salvación. Entonces, que tienen que buscar a la persona correcta para que les pudiera explicar la Biblia. Porque muchos andamos queriendo ser salvos, pero buscando los métodos equivocados. Entonces, tenemos que encontrar el método correcto. Entonces, estos 5 hermanos, como repito, pues él se preocupó al darse cuenta que el infierno no era nada más algo dicho del diente al labio. No, es algo que el Señor mismo lo está enseñando. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo está enseñando. Que hay una posición en el hombre va a ir a caer todo aquel que rehúse creer en Cristo como su Salvador personal. Entonces, pero miren lo que le dice Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oigan, o sea, tienen la Biblia, tienen la palabra escrita, tienen los métodos necesarios para poder llegar a conocer la salvación, para poder arrepentirse, reconocer que Jesús es el único medio que puede haber para llegar ¿a dónde? Al cielo. Y luego le dice, en el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabe? Esto nos da una idea, podríamos decirlo. Si no creen en los vivos, ¿cómo van a creer en los muertos? Si no creen en el Evangelio que hoy, pues en muchos lugares del mundo se predica, si bien es cierto, hay falsas predicaciones, hay falsas enseñanzas, hay falsos predicadores que no están enseñando la palabra tal como debe de ser. No estoy diciendo que yo sí lo hago y que soy lo máximo, como dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? No, yo solamente estoy tratando de que cada uno de nosotros, incluyéndonos que nos congregamos en diferentes ministerios, en diferentes iglesias, o que estamos creyendo más en la religión, en lo que el hombre dice y no en lo que Cristo dice a través de su palabra, entonces hay un problema. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo no estoy diciendo que me voy a poner encima de los demás. No, si yo soy como dijo aquel, ¿verdad? Un simple gato, predicando, tratando de enseñar la palabra. O sea,
una persona, por decirlo así, que me interesa, porque muchos, incluyendo a mi propia familia, se puedan salvar, porque también tengo familia que verdaderamente están ciegos en su religión, están ciegos, o sea, su ceguera espiritual es tan grande que ellos creen en cualquier cuento, en cualquier historia, menos en lo que la Biblia dice. Porque hay personas que dicen, ya me lo han dicho, yo no puedo creer en toda la Biblia, porque la Biblia yo la veo así, como quien dice, ¿verdad? Algo rara. ¿Por qué? Porque dicen, es que la Biblia la escribió un hombre. Ahora, tenemos que recordar algo en cuanto a eso. Más de 40 escritores bíblicos el Señor utilizó para que escribieran el mensaje que ahora nosotros tenemos. Y ese mensaje prácticamente fue la inspiración del poder del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra. Que la palabra es la inspiración de Dios a través del poder del Espíritu Santo y utilizó a cada uno de los 40 o más de 40 escritores con su propio intelecto, con su propio conocimiento, con su propio razonamiento, e incluso Jesús mismo, que hizo para que se escribiera el relato de los 4 evangelios. ¿Qué hizo? Bueno, él puso parábolas, él puso enseñanzas, él utilizó el campo, utilizó la siembra, utilizó la cosecha, o sea, las cosas que el mismo pueblo conocía. Entonces, el Señor no iba a venir con un lenguaje que no lo entendiera la humanidad, sino que por eso mismo utilizó a más de 40 hombres para que escribieran la Biblia y que cada uno de nosotros lo pudiéramos entender hoy en día. Claro, recordemos que la Biblia no se escribió en castellano inicialmente, ni en español. No, se escribió en arameo, en hebreo, y se escribió en griego. Y de ahí vienen ahora todas las traducciones. Sin embargo, vamos a decirlo, que hay unas fuentes más confiables que otras. Y eso no lo vamos a negar. Aunque muchos dicen que la más confiable para nosotros los evangélicos es esta Biblia, igual, para los estudiosos, esta Biblia tiene varios, por decirlo así, unos 1500 versículos agregados del idioma original con el cual se escribió. Entonces, bajo todas estas circunstancias, pero aún así, el mensaje claro que nos deja esta palabra es que tenemos que encontrar el método de la salvación que nuestro Señor Jesucristo inventó juntamente con nuestro Padre, porque ellos fueron los que prepararon el plan. Por eso he dicho yo, lo inventó, ¿verdad? Aunque no sea esa la palabra correcta quizás, pero vamos a decir, ¿de dónde nace el plan de la salvación para el hombre, para la humanidad? Pues de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como dije, no todos los métodos son efectivos para alcanzar la salvación. Es por eso que si me alcanza el tiempo, quiero leer unos versículos. Bueno, de hecho tengo que buscar, leer algunos versículos que hablan al respecto respecto a la salvación. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta, mis queridos hermanos, ya encontré el apunte. En algunos versículos, ¿por qué no todos los métodos, o por qué si nosotros estamos haciendo a un lado lo que la palabra nos enseña, pues no vamos a alcanzar salvación? Por eso dije, quiero leerles unos versículos, ¿verdad? Que espero que me alcance el tiempo para leérselos. No los voy a explicar, solamente los voy a leer para que usted y yo los conozcamos y nos demos cuenta por qué podemos apartarnos de la salvación. ¿Por qué el Señor no nos puede incluir allá en el reino celestial? Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 10. Dice, del 8 al 10. En llama de fuego para dar retribución. Bueno, desde el 7 voy a leer.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y aquí la parte final de este versículo está en paréntesis. Esto indica que es un apartado, o sea, es un agregado. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, aquí vemos que la obediencia al evangelio es la fiel respuesta que nosotros podemos encontrar para llegar al cielo. O sea, no es por el método de rebeldía. Aquí prácticamente lo que hemos leído está hablando de la obediencia. No es por ser rebelde, no es por ser contrario a la palabra, es por obedecer el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da. Ahora, también este versículo muchas veces lo he leído, pero lo voy a volver a leer ahora en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, también en el capítulo 19:15, este es otro versículo que todos lo conocemos. 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, lo que va a sufrir el mundo religioso y lo que van a sufrir todos los opositores o los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto, como repito, es lo que va a pasar con cada uno de aquellos que rehúsen creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, voy a leerles Juan 3:36. Juan 3:36, el último versículo del capítulo del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a decirlo, esto lo aplicamos ¿a quién? Al rico. Porque el rico no obedeció la palabra, no tomó en cuenta el evangelio, no tomó en cuenta a nuestro Señor Jesucristo en su vida. Entonces, ahora, ¿verdad? Y desde hace más de 2000 años, todavía sigue en el infierno. No se ha movido de ahí, ahí está. Ahora, dice en Mateo 25:46. Vamos a leer Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice, es el último versículo. Bueno, voy a leer del 45. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí estamos hablando de cuando él dice que alguien estuvo en la cárcel, enfermo, en el hospital o en la cama, y que no lo visitaron. Entonces dice, si como no lo hicieron a ellos, tampoco me lo hicieron a mí. Por lo tanto, aquí podemos decir, no estamos hablando de la salvación por obras, pero sí estamos hablando de la obra que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer en cuanto a quienes, a aquellos necesitados, a aquellos enfermos, a aquellos presos. Entonces, ¿qué consuelo les estamos dando nosotros? Entonces dice que irán, dice, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, lo que digo pues es
que siempre hay situaciones en las cuales nosotros no creemos, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia siempre nos está diciendo la verdad, cuál es el método para alcanzar la salvación. Es la obediencia al Evangelio. Recordemos, ¿por qué fue lanzado fuera del huerto Edén Adán y Eva? Por la desobediencia. ¿Por qué no obedecieron el mandato del Señor? Entonces, y así sucesivamente, nosotros podemos encontrar muchos versículos en la Biblia en donde nos encontramos que todas aquellas personas que no obedecieron el Evangelio, que no reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, sino que creyendo vivir en su falsa religión, entonces ahora se van a encontrar con el caso, como estamos leyendo, porque la ira de Dios se va a manifestar en aquellas personas. Ahora dice en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2:5 dice: pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe? El Señor no es injusto. Él no va a condenar a la persona porque tenga alguna nacionalidad diferente al pueblo de Israel. No, es que el Evangelio, recordemos que la promesa del Evangelio es para toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Evangelio no es para una etnia, no es para un país, no es para un hemisferio, sino que es para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede alcanzar la salvación si cree que Jesús es el Hijo de Dios, si cree que Jesús murió y resucitó y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercede por nosotros. Porque sabe, así como Esteban vio a nuestro glorioso Señor Jesucristo después de que Pablo y sus acompañantes lo asesinaran a pedrada, y porque él decía de que Jesús era el Salvador, que Jesús era el único medio, que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos no creyeron. Dice que las palabras retumbaban, por decirlo así, o sea, resonaban en sus oídos, y sus dientes de odio, de ira, rechinaban, dice, los dientes en contra de Esteban. Y por eso, después de la muerte de Esteban, es que se convierte al Evangelio el apóstol Pablo, aquel perseguidor, aquel que decía que matar cristianos era obedecer la palabra de Dios. Bueno, en fin, por eso lo tomamos como un ejemplo y darnos cuenta de que no todos los métodos que el hombre ha utilizado para llegar a la salvación son correctos. Por eso la palabra nos enseña que Jesús es el camino, Jesús es la vida, y que Jesús, o sea, que en Él está la vida y el camino a la vida eterna, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión pueda ayudarnos a todos y cada uno de nosotros a poder entender el plan de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, y que nos demos cuenta que no es por los métodos humanos, sino que es por el método de nuestro Padre Celestial ejecutado a través de nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre puede alcanzar la salvación. Y no estemos pensando que por ser buenas personas, no estemos pensando que por ser dadivosos o dar limosna, ¿verdad? O sea, la salvación no es por obra, la salvación es por creer en el único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir a la cruz del Calvario, a ser crucificado, derramar su sangre con la cual nos compró, nos lavó, nos redimió, nos limpió, y ahora nos da la oportunidad para estar en su presencia. Por eso digo, solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias Señor que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que toques mentes, que toques corazones, no solamente de aquellos que decimos ser parte de tu pueblo, sino de todas las personas en el mundo entero, Señor, incluyendo a nuestras familias, para que seas tú el que toque sus mentes y sus corazones y les hagas recapacitar que el único método para ir al cielo es tu evangelio, que la única fuente para llevarnos al cielo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación a toda la humanidad. Y todos aquellos que vengamos bajo sus pies, que vengamos, Señor, a postrarnos delante de Él y que le reconozcamos como nuestro único Salvador personal, serán, Señor, los únicos que entrarán en el reino de la gloria celestial. Así que te suplico, Señor, que toques esas mentes y esos corazones, especialmente de nuestros familiares, para que seas tú, por favor, Señor, que puedan abrir su mente y su corazón y confesar con sus labios esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y que el día que yo muera, Señor, tener la oportunidad de estar en tu presencia, porque tú, Padre bendito, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por los hermanos que se conectaron. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones y que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que un buen día y muchas bendiciones.